vida que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está! ¡Feliz cumpleaños! Yo tenía un gato llamado Paco, que murió y murió. Mamá dijo que dormía. Mentía. ¿Por qué? ¿Por qué murió mi gato? ¿Por qué no me dieron mejor un zapato? Yo tuve un pez llamado Alfredo, que murió y murió. Es muy triste. Poema por Lisa Simpson. Lisa Simpson, 8 años, capítulo La depresión de Lisa. Y ya. Les damos la bienvenida a nuestro número 10. Episodio número 10. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y yo soy Mariana. Y por si no lo habían notado, tenemos un invitado el día de hoy que es Alex. 3 más una letras, Alejandro Martínez, como prefieran llamarlo. Ese soy yo. Y él es nuestro productor, director y bueno, lleva toda la comunicación en redes sociales de Mantis y de Hazlo Simple. Y como recordarán en el episodio anterior que hicimos una metáfora sobre las emociones, donde hablamos de que las emociones eran como una fiesta donde llegan invitados y a veces son invitados agradables y a veces no tan agradables. No, Alex es un invitado agradable, pero la emoción de la que vamos a hablar hoy es la tristeza. Y esa emoción no siempre es tan agradable ni tan fácil de llevar. Bienvenido. Y yo sí Alex. las manejo muy bien, aparte. Y nos las maneja muy bien, entonces quiso venir y hablar de la tristeza y la depresión y el arte y otras cosas. Sí. Pero antes de empezar queremos darles algunos agradecimientos. Queremos agradecer a las personas que nos han comentado en nuestros episodios anteriores, a Alejandra y a Arturo, y también y yo, ¿qué pasa? Y también a Barbie Otero, que siempre nos manda mensajitos en en Instagram. Y yo quiero mandarte un saludo, Mariana López, mi paciente de 13 años, súper inteligente, que también está que nos escuchó en todos nuestros episodios desde el primero. La verdad es que, wow, yo no sé si lo haría, son ya muchos. Y ella está en el programa de radio de su escuela, entonces Qué también cool. le gusta todo esto de grabar y los podcasts. Muchas gracias por escucharnos. ¡Qué padre! Sí, fue muy lindo. Y yo le quiero mandar saludos a todo México, ¿no es cierto? A Bren, en donde sea que nos estés escuchando, el momento que sea, Bren, nos agrada mucho acompañarte. A Violeta y a todas las terapeutas y todos los terapeutas que nos escuchan, sean o no de Mantis. Muchas gracias. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, síganlo haciendo. Y coméntenos. Sí, ya tenemos comentarios. Estamos haciendo 1,000,000 de peticiones. 1 hora en las peticiones y los agradecimientos. Vamos a lo importante que es Mario Bros. Sí. Bueno, hablando un poco de algo más actual, el último fin de semana de vacaciones fui a ver Mario Bros. La verdad es que no sé si lo pensé bien porque había muchísimos niños, pero también había muchas personas adultas que crecieron jugando Mario. Como Alex. Sí, ya sé. Muchos abuelitos que iban también a la sala de cine. Qué bueno que tú lo dijiste y no nosotras, porque se hubiera visto mal. Y algo que me llamó la atención fue un personaje en particular que se llama Lumalí, que es una estrellita, la estrellita azul que está encerrada. Bueno, ya no les voy a hacer spoiler. No, sí, dilo un poquito. Bueno, es una estrellita azul que sale inicialmente en videojuegos de Mario Galaxy, pero aquí en la película está encerrada como en un calabozo de Bowser. Y la cosa es como, de las cosas que dice Lumalí, son así como depresivas. Uh-huh. Y entonces es como de, sí, nos enfrentamos al vacío existencial de la no sé qué. O así como, nos vamos a morir. Y luego como, siempre no. Entonces yo estaba pensando en ese momento que había tantos niños y no tan adolescentes. Y adolescentes. Y no tan adolescentes. Como, ¿de qué manera poder hablar de ese personaje con los niños? Porque al final la clasificación es Sí, A. claro. Entonces,
cómo hablar con los niños de por qué esa estrellita se quería morir o por qué. Entonces creo que era un tema importante y justo también por eso queríamos hablar hoy de la tristeza, porque a partir de la pandemia y después de la pandemia Estamos Sí, ese esperando camionzote estuvo cañón. a que pase un camión, pero ya todo normal. Y luego, pues los índices de ansiedad y depresión, pero hoy más enfocado hacia la parte blue de la depresión, aumentaron muchísimo. Primero como por la falta de contacto con otras personas y porque empezamos a hacer menos actividades, y también de la parte después de la pandemia. Y después de la pandemia, ¿ustedes por qué consideran que sería como que se acrecentó esta problemática? pues yo creo que después de la pandemia, como después de una guerra, como después de cualquier catástrofe o desastre natural, vienen las consecuencias arrastrándose, ¿no? O sea, a lo mejor ya tenemos más contacto social, ya puedes salir y todo, pero no sé, hay personas que perdieron su empleo, que perdieron seres queridos, que hubo muchos cambios en su vida y al final los cambios siempre representan una pérdida. Pierdes algo, tal vez ganas algo, pero perder algo pues siempre genera tristeza. Entonces creo que todo el mundo cambió después de la pandemia, fue un cambio gigantesco y el país también. Y sí, efectivamente hay estudios que demuestran que los niveles de depresión e incluso las tasas de suicidio a nivel mundial aumentaron tremendamente. Y bueno, de ahí que vamos a hablar hoy del tema de la tristeza. Y me gustaría empezar preguntándoles, ¿cómo conciben ustedes la tristeza? O sea, ¿qué es eso? Si un niño les preguntara, ¿qué es la tristeza? ¿Tú qué dirías que es la tristeza? Tú que no eres psicólogo, cuéntame. Yo, por ejemplo, allí más bien les haría una pregunta. No, si yo la- te preguntaba. O sea, venimos a que tú Primero hables. contesta la mía y luego nos haces la Te otra. voy a contestar con una pregunta. Es que tengo una duda y creo que es una duda como muy general de la gente. ¿Depresión es un sinónimo de tristeza o vaya, son como emociones que significan lo mismo o que están estrechamente vinculadas? No sé, psicólogas. No significan lo mismo, no son sinónimos así como que se puedan usar de la misma forma, Ajá. sino que una de las emociones más características de la depresión es la tristeza, pero no es la única y no es algo que esté siempre. O sea, hay personas que la depresión la pueden mostrar de diferente manera, como bajo estado de ánimo, como enojo, por ejemplo. Los niños se ven un poco más como enojo y no tanto como la tristeza como la vemos con los adultos o como la expresamos los adultos. Entonces, es un componente de la depresión, pero no es el único. Pero si este no estuviera, no significa que no es depresión. Entonces, una cosa no es igual ni equitativa a la otra. Para hacer un resumen breve, la depresión se caracteriza por tener, primero tiene tiene una característica importante que es la temporalidad, el tiempo que una persona lleva sintiéndose triste. No es lo mismo que te sientas triste un día o dos de vez en cuando a que estés triste desde los últimos 3 meses, ¿no? A la fecha, o todo un mes completo todos los días. Ahí podríamos estar hablando ya de síntomas depresivos. Ahora, ¿qué más contiene la depresión? Pues a lo mejor que lo que disfrutabas antes, te encantaba pintar, patinar, bailar, ya no lo disfrutas. Claro. Y no precisamente porque estés triste, puede ser simplemente que perdiste esa capacidad de disfrutar y ya no conectas con nada ni con nadie. Puede ser que también haya enojo, que haya muchísimas ganas de dormir o pocas ganas de dormir, o sea, cambios en la alimentación. Son muchas cosas las que definen una depresión. Y la tristeza es más bien una emoción que, como ya hemos dicho antes en nuestro capítulo de las emociones, escúchenlo, el anterior, las emociones son experiencias humanas que tienen una función en la vida de las personas. Aquí lo interesante sería, ahora sí contéstame, porque no te vas a escapar. Sin ser psicólogo, ¿tú para qué crees que sirva la tristeza? Yo, bueno, por ejemplo, en lo que se refiere... sí, para nada, no sirve para nada. Aquí voy, mi corazón.
Yo la tristeza, función, si le busco una función, o más bien una función que le he visto en lo que se refiere a mi ramo, a mi campo, que es el diseño, y bueno, que está muy amarrada a las artes plásticas, he visto o yo he considerado que la tristeza sirve mucho como una forma de inspiración. O sea, yo de hecho varias veces con amigos llegué a comentar eso, de que cuando estábamos muy contentos, muy felices, nos era muy sencillo, muy fácil como disiparnos y a lo mejor como, no sé, como no ser tan detallistas en ciertas cosas. En cambio, por ejemplo, tengo amigos que se dedican al dibujo artístico, a la pintura o que hacen escultura. En los momentos en que han estado tristes, hemos encontrado, bueno, me incluyo inclusive, hemos encontrado el momento como para estar no sé, como muy metidos en nuestras emociones, en esa emoción, y sacarla de una manera artística, ¿no? Inclusive pienso que los músicos también, tengo también amigos que son músicos, y creo que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si esa es la función de la tristeza, pero en mi ámbito yo veo esa función, por ponerle una palabra, ¿no? Como que parecería que la tristeza te desacelera para empezar, porque sí. como dices, cuando estás contento Sí, estás tal vez más disperso y vas de aquí para allá. La tristeza como que en general desacelera a las personas, generalmente hay menos energía, o sea, menos, sí, energía vital para hacer cosas. Eso a veces ayuda a que las personas se enfoquen en sentir solo lo que están sintiendo, porque no hay de otra, porque es muy fuerte, y que de ahí puedan salir cosas como producir algo artístico, ¿no? ¿Qué otra función le verían ustedes además de la de el artista visual? O sea, qué bien. Quiero conectarlo un poquito con como de cómo se lo explicaría a un paciente y la función. Porque hay una caricatura que me gusta mucho. Momento de terapia gratis. Que se llama Big Mouth. Es una serie de adolescentes y habla como de situaciones que pueden suceder en la adolescencia, entre ellos episodios pues prolongados de tristeza o ya también tal cual depresión. Y a mí me gusta mucho cómo representan a la tristeza en esa caricatura, porque la ponen como un gato así gigante y entonces digamos que es justo como un acompañante o un invitado de una chica de la serie y entonces la chica es así como de, ay, no, es que no quiero ir a la escuela porque voy a tener que, no sé, lidiar con los compañeros y así. Y entonces llega esta gata súper gigante que se llama Kitty y se acuesta encima de ella así como muy confortante y calientito y le dice como, no, sí, vamos a quedarnos aquí, o sea, aquí vamos a ver 3 temporadas de no sé qué, ¿no? Y la niña es como de, ay, sí. Entonces, justo es como, no necesariamente ahí ella se veía como, hablando un poco como metiéndome en la depresión, no era como que ella se veía triste, justo era como bajón de energía, pero un poco, en parte, como decíamos ahorita, la tristeza a veces nos hace sentir como pesados, como sin ganas, como bueno, no, sin ganas y desmotivados, lo mismo va. Entonces, y el punto es también que en esta caricatura, cuando esta niña estaba como con este gatito, sus amigos se acercaban a ofrecerle ayuda. Era como de, oye, es que te he visto de tal manera estos días, o como que estás alejada, como, oye, ¿estás bien? ¿Te ayudo con algo? Entonces, también una de las funciones de la tristeza, además de la reflexión, también es la parte de, a veces aunque no tenemos ganas de pedir ayuda, nuestras emociones no solo comunican a nosotros, sino a los demás. Y entonces, si vemos a una persona en la calle llorando, pues sí es como que se activa nuestro sentido de la empatía y es como de, ay, ¿te puedo ayudar con algo? Entonces también es parte de las funciones de la tristeza. Yo creo que una de las funciones de la tristeza, pues al menos reportadas de manera universal, es la pérdida o ausencia de algo.
O sea, nuestro cuerpo pues identifica que estamos perdiendo algo que teníamos que era valioso y entonces aparece la tristeza como mecanismo de regulación de nuestro estado afectivo. Entonces, cuando perdemos como algún trabajo, o sea, ni siquiera necesariamente tiene que ser como perder económicamente algo, sino puede ser algo simbólico, pero que tiene algo que es valioso para ti o que te genera algo, inclusive la atención de un amigo, la persona a la que saludas todos los días en la calle, y cuando eso ya no está, entonces aparece la ausencia de algo que puede ser muchas cositas, y eso es lo que genera una de las razones más universales de la tristeza. Sí, la pérdida, ¿no? Ahora, creo que justo respecto a lo que dices, generalmente cuando estamos tristes hay un dolor. O sea, la tristeza y el dolor es como un dolor emocional, son similares, ¿no? Es porque estás perdiendo algo, como dices, o porque simplemente hay algo que te aflige, que te cuesta, que te duele. Y entonces creo que esta baja de energía y esta no tener ganas de hacer cosas y acostarte a dormir, no querer socializar tanto, etcétera, es también algo que el cuerpo hace para recuperarse emocionalmente de cualquiera de las pérdidas que hayas tenido. Es como tener una herida, así como un tigre en la selva que de repente está súper fuerte, pero a lo mejor se fractura una pata. Y lo que el cuerpo va a hacer es bajarle la energía y echarlo para que se quede echado el tiempo necesario hasta que esa pata se recupere. Entonces la tristeza es un poco como un alto que nos pone el propio cuerpo para decir momento de recuperación. Y por eso es que se supone que todo el tiempo de duelo es necesario cuando hay una pérdida, porque se requiere recuperarte de ese dolor que estás teniendo. Que las personas a veces enmascaremos eso, lo evitemos sentir y queramos solo brincárnoslo y brincar a otra emoción para no sentir esa, es otra cosa. Pero si en realidad hiciéramos caso a esa tristeza, no sé si han sentido alguna vez que lloran mucho, o sea, de esas veces que ya no puedes más y entonces terminas llorando por horas o por mucho rato y después hay una sensación como de descanso y que a veces de las mejores veces que yo he dormido en la vida es después de llorar. O sea, ya que lloraste mucho, tienes el mejor sueño del mundo y despiertas como con un gran descanso, porque también es una manera como de desahogo y de ir sanando eso que está doliendo, ¿no? Entonces hay muchas funciones, realmente la tristeza es muy útil para muchas cosas. Ahora, ahorita que hablaste de las pérdidas, creo que sería importante diferenciar entre lo que preguntabas, depresión, tristeza, duelo, melancolía, ¿qué son todas esas variantes de tristeza? Perdón, ¿Sí? Por ejemplo, la melancolía me pasa lo mismo, bueno, siento que pasa mucho en general con la gente que pensamos que como siento que usamos la palabra melancolía de forma indistinta con tristeza, o sea, no sé, por ejemplo, me viene a la mente una canción que puedes decir, esa canción es bien triste, o esa canción es bien melancólica, y creo que no son la misma. No, pensé que no, eso ¿cuál es? Un caso, pero siento que usamos la palabra de manera indistinta y no sé si también son lo mismo o si no son lo mismo. No son lo mismo. Okay. La melancolía es una construcción, por lo que incluye varias cosas. Puede incluir más de una emoción. Por ejemplo, estoy melancólica teniendo un recuerdo del pasado, o estoy melancólica asociando esa canción a algo en particular. Entonces, si bien puede haber tristeza, yo me imagino la melancolía como una cajita en donde puede estar la tristeza, como de las cosas que contiene la cajita, pero también puede estar la alegría, recuerdos, pensamientos, no sé, como miedos. Entonces, la melancolía es un conjunto de varias cosas que, en mi opinión, es una construcción. Como que puedes tener un recuerdo feliz y que al mismo tiempo te sientes triste porque ya no está, pero está padre recordarlo. Triste pero feliz. Sí, triste y feliz. O sea, estoy melancólica porque voy a dejar mi trabajo, ¿no? Entonces, puedo estar feliz porque eso implique que nuevas oportunidades. Me voy a ir de vacaciones durante un año y no voy a trabajar, no sé, nuevas oportunidades, pero también puede ser tristeza porque estoy perdiendo algo, que mi cuerpo reacciona ante un cambio de la ausencia de eso.
Ahora, también creo que al paso del tiempo se han ido haciendo más términos para definir las emociones, lo cual siempre es bueno. La verdad es que la mejor palabra es con la que te sientes identificado o identificada. Por ejemplo, ahora los adolescentes usan mucho estoy bajoneado o me dio un bajón. Bueno, y los adultos también, ¿no? Sí. Así como, y ya. Sí, no estás hablando tan chavo. Ajá, la verdad ya no es un lenguaje. Y los adolescentes así de, no usamos ese término. Y los adolescentes, Los ¡ay, qué chavitos así. señora! Así desde 2013 no se usa bajoneado. Eso es de los 2000. Es muy vintage. Creo que el término con el que te sientas identificada está bien para expresar lo que sientes y que al final la tristeza es la emoción básica, pero de ahí pueden desprenderse muchas variantes, ¿no? Como estar nostálgica, melancólica y, no sé, en duelo. De hecho, en inglés, por ejemplo, hay esta palabra grief, que es duelo como sustantivo, pero también como verbo, como estar doliente o en duelo, que en español no existe. O sea, en español no puedes estar doliente o no sé cómo llamarlo. Entonces, bueno, esas son las palabras que describen la tristeza. Y algo que me viene a la mente es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo sentirla? ¿No? Es como, o sea, estarán de acuerdo conmigo en que es muy fácil decir estoy feliz o estoy muy emocionada por esto, y eso lo dices abiertamente, pero estar triste es una emoción más difícil, y ahí voy a meter un poco el tema del género, porque aprovechando que hoy no somos puras mujeres, no sé si, o sea, yo sí tengo la impresión de que, por ejemplo, para los hombres puede ser un poco más difícil admitir O compartirlo. así en una conversación Sí, claro. normal, como la verdad es que he estado muy triste esta semana. Sí. Así con tus amigos, que lo platiques de esa manera. Sí, claro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sí hay un... O sea, sí es una de las dificultades puede ser el género, entre otras? Sí, bueno, yo por ejemplo podría hablar de mi círculo cercano, ¿no? De la gente que conozco. Y entre hombres, bueno, entre mis amigos es muy, muy raro, y eso ha sido a lo largo de toda mi vida, que alguno diga, pues la verdad hoy me siento muy triste. Sí, es complicadísimo. ¿Y cuál sería la reacción? Me da mucha curiosidad. O sea, imagínate que uno llega, así están puros hombres, y llega y dice, la verdad, sí me he sentido muy triste últimamente. Yo creo que inicialmente nosotros entre hombres sí es muy dado esta cuestión de hacer como algún tipo de broma, ¿no? Seguramente sería primero... Sí, la verdad, sí, sería como tirar carrilla, quizás, pero eso no quita el que la empatía sí existe, ¿no? Aunque a lo mejor va después de la broma, pero creo que sí existiría, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he visto con amigos en algún momento, a lo mejor alguno está pasando por un momento difícil, y sí, siempre sí va esa parte de, no, pues, ¿qué tienes? O ¿en qué te podemos ayudar? Lo que sea. Pero sí es complicado. Primero sí es complicado que alguno abiertamente lo comente, o a lo mejor lo hace, pero tiene que ser con una persona muy, muy cercana, ¿no? O sea, sería difícil hacerlo como con un grupo grande. A lo mejor se lo comentas a un amigo muy cercano. Y creo que también tendría allí inclusive que ver el nivel de gravedad. O sea, creo que tendría que ser algo muy pesado, que sintieras realmente un peso muy grande para compartirlo, porque creo que en ese aspecto sí luego solemos nosotros ser un poco más como como que nos cerramos un poco más a que eso que estamos sintiendo, cargarlo entre nosotros, ¿no? Bueno, cada quien. ¿Tú dices Entonces, cuando estás triste? No, la verdad casi no soy de compartirlo. O sea, si me siento triste, creo que no niego la emoción, pero como que la llevo yo de la manera en que en el momento lo piense, o bueno, que en el momento me salga cómo llevarlo. Pero no soy mucho de hablarlo con alguien, rara vez. ¿Dirías que tú sí dejas a la tristeza estar? Sí, claro. Pero sí. no lo compartes. No lo comparto. De hecho, podría decir inclusive que a lo mejor por eso me invitaron, porque suelo incluso disfrutarla, o sea, amarrándolo un poco con lo que comentaba hace rato. Soy mucho de, si me siento triste, soy el típico que me pongo a escuchar canciones tristes, que es algo que... La película romántica con tu botecito de helado llorando así. No, bueno, tampoco es no, tampoco, pero... No mientas, Alex. No soy del que me ponga a ver películas tristes, no, pero música sí. A mí me encanta. Yo para todo
necesito escuchar música. Si estoy de buenas, pues sí es música prendida. Si estoy trabajando, pues a lo mejor ahí entre azul y buenas noches. Pero si estoy triste, indiscutiblemente pongo música triste. O sea, sí es música para acompañarme en la emoción, ¿no? Y ahí viene la pregunta. Yo creo que esto le va a hacer sentido a mucha gente porque yo creo que hemos escuchado que es muy común el poner música triste cuando estamos tristes. ¿Por qué creen que sea tan común eso? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿qué sientes o cómo, por qué lo haces? ¿Qué ganancia tienes o cómo sentirme más triste. Echarle sal a la herida. Echarle más. Bien, es una estrategia. Que amarre. Sí, es que sí, la verdad. O sea, es Si como... lo voy a sentirlo bien. Sí, literal, sí. Sí, o sea, creo que eso que acaba de decir May es eso, literal. O sea, si me siento así, lo voy a sentir. No voy a andar ahí medio. No, lo voy a sentir, sí, en serio. Sí. Ahorita con lo que nos compartiste me vinieron como muchas cosas a la mente. Como que necesitas terapia gratis. Bienvenido, a eso te invitamos. Dije, ay, ¿cuántos problemas tiene Alejandro? ¿Por qué me querrán invitar? Entre la parte social y la parte... Voy a usar un término que usamos mucho en el tipo de terapias que nosotros manejamos y ya es un término como más coloquial también, que se llama validación, que esta parte de la validación tiene que ver con hacerle sentir a la otra persona que estamos entendiendo lo que siente y que lo exprese y que lo sienta se vale, o sea, es válido, ¿no? O sea, se vale, o sea, pues sí, si te sientes triste, pues hay razones para que te sientas triste y pues vas, ¿no? Pero en la parte social estaba pensando, normalmente a los hombres se les inculca mucho como tú eres una roca y eres un roble y así, que no te vean llorar. Y entonces, ahorita que decías, así tiene que ser una emoción súper intensa. Una situación grave, ¿no? Muy grave para que entonces sí pase algo. Lamento decirte que eso es algo muy invalidante. O sea, lo contrario a la validación. Sí, es como, ¿por qué tendríamos que expresar las emociones de una forma tan grande? ¿O por qué tendría que suceder algo tan grave para que nos digan como, no inventes? O sea, sí, qué mala onda de que eso pasó sí eso. Es válido que te sientas triste, no de cualquier cosa. Exacto. Ajá. Entonces, creo que, bueno, me agrada que estemos haciendo como esta mesa porque también es una invitación a, pues, como ir aproximándose poco a poquito a decir algunas cosas, ¿no? Como igual y no decir luego como, me siento triste, pero igual con algo que se sientan cómodos de compartir, como de, es que fíjate que, no sé, se me perdió mi bufanda favorita y la extraño. No sé, como algo así, y a partir de ahí ir empezando con personas más de confianza y poco a poco ir subiendo, porque no podemos negar, obviamente, que los hombres, así como todos los demás seres humanos, también tienen emociones y también se vale que las sientan y que las expresen. Entonces, no sé, hasta me enojé un poco. Tranquila. Amigos de Alex, por favor, valídenlo. No, yo creo que, hablando de la validación, creo que se puede explicar muy bien diciendo el término contrario, que es la invalidación. La típica frase de, no estés triste, no llores, May. No, Andrea, no te pongas triste por Sonríe. eso. Tú, mira, no vale la pena que te pongas triste por tal persona, ¿no? Ve el lado positivo. Ese no vale la pena, ve el lado positivo, sonríe, échale ganas, no estés triste. Son las frases más invalidantes que le pueden decir a otro ser humano. A lo mejor la persona no se los va a decir, pero en el fondo hay una sensación de, estoy exagerando, lo que siento no es válido. O, por ejemplo, las comparaciones, ¿no? Hay gente que de verdad está sufriendo, May. O sea, tú estás triste porque se te descompuso tu reloj, pero hay gente en la guerra que en serio ha perdido personas valiosas y su país está en una situación horrible. Hay que dejar claro una cosa, la tristeza de cada quien es individual y nunca se puede comparar. O sea, es como comparar mangos con melones, o sea, no tienen nada que ver, no puedes comparar una tristeza con otra, porque es igual de válido sentir una tristeza intensa porque se te rompió tu vaso favorito, que otra persona lo sienta porque falleció un familiar. O sea, realmente es muy personal esa emoción, ¿no? Y nada más equilibrando un poco la balanza para el tema del género, yo, que soy mujer,
pienso que a pesar de que he tenido muchísimo tiempo que he tomado terapia y a lo mejor más entrenamiento emocional en muchas cosas, por ejemplo, en mi caso, a mí me es muy difícil compartir que estoy triste. O sea, la veo como una emoción muy privada y muy mía, y es con muy poca gente tal vez muy, muy, muy cercana con quien puedo decir de repente estoy triste, y que me vean llorar mucho más difícil. O sea, no me es fácil a mí eso, pero creo que en mi caso hay un componente como de dos cosas. Una, de vergüenza. O sea, sí admito que hay una parte de estar triste que me da vergüenza que me vean así. O sea, desde la apariencia y cómo te ves cuando estás llorando así con mocos y los ojos hinchados, y no me siento incómoda con que la gente me pueda ver así. Y dos, con que en algunas situaciones siento que eso me debilita. O sea, por ejemplo, a veces a mí no me sirve mucho que me abracen o me apapachen en ese momento. Cuando es una situación a lo mejor en donde siento que necesito ser fuerte, ¿no? No sé, si tengo una persona que está enferma, si estoy como tomando decisiones difíciles, necesito como mantener mi fortaleza, y a veces no me siento cómoda con entrar en la tristeza total. Yo en mi caso no me siento cómoda escuchando música triste. O sea, yo sí Pensé que me ibas a decir, no me siento cómoda escuchándote. Ni que estés aquí cerca, Párate de mi mesa. ni que hayas venido hoy. Sí. No, escuchando música triste como te pasa a ti, o sea, siento que a mí sí me pone como en un estado de mucho mayor tristeza, pero tampoco es que pueda escuchar música feliz. O sea, lo que hago, me sirve mucho el silencio. El silencio me ayuda como a calmarme y guardar la calma, y entonces ya ir decidiendo qué quiero ir haciendo en cada momento, ¿no? Pero son maneras diferentes de vivirlo. Entonces, un obstáculo que vemos puede ser el género, lo social. Otra cosa puede ser la vergüenza, puede ser el que lo que la gente te dice a veces no te ayuda y te puedes sentir débil o invalidada con no llores, échale ganas, todo va a estar bien. Oigan, ahí por ejemplo, eso que comentaron se me hace bien interesante, y les preguntaría también, como que en los últimos años hay mucha esta tendencia. Bueno, ahorita lo vemos, por ejemplo, con los influencers o toda esta gente que es muy mediática. Que es muy mediática, y está mucha esta filosofía como del echaleganismo de tú puedes, que nadie te quite la sonrisa, y que como decrétalo. Decrétalo, como que tiene como esta envoltura de empoderamiento, pero entonces, ¿qué tan bueno o qué tan real es eso bajo todo esto que estamos comentando? Bueno, que están comentando. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Hasta dónde animar a las personas tristes que están viviendo una tristeza a mantener una actitud positiva, por llamarlo así? ¿Y hasta dónde darles el espacio de solo estar tristes? Yo creo que es difícil, e inclusive viene a mi mente, honestamente, la palabra irreal, pensar que siempre puedes estar en la cúspide del optimismo y el positivismo y esto como del ser. Qué negativa, Andrea. No. Échale ganas, Andrea. Sí, échale ganas. Realmente creo que inclusive de tanto estar como en ese punto de echarle ganas, hay algún momento en el que te puedes sentir cansado, y eso también es válido, y sentirte triste. O sea, a mí me ha pasado que hay días en donde estoy cansada y me siento triste, y he tenido el pensamiento, soy muy malagradecida porque no debería estar triste, y después, o sea, digo, bueno, me estoy invalidando, puedo estar triste solo porque estoy cansada, porque ha sido una semana súper pesada, porque ya quiero que termine la semana. No me vuelve una mala persona el decir, ya es viernes, gracias, por favor, semana, termínate. Y eso a veces me hace sentir triste porque amo mi trabajo, pero simplemente pues ya no tengo la misma energía que otras semanas. Y digo, bueno, si esta semana me tocó llegar a la semana rayando la tristeza, pues creo que es difícil forzarme a decir, uy, no, y ahora voy a negar que me siento así y voy a estar así súper alegre. Creo que es forzarte e inclusive usar más de tus energías, y creo que eso es irreal. Inclusive como si viéramos nuestras emociones como un subir y bajar, es irreal estar aquí arriba porque hasta eso implica energía. Es que la tristeza es cansada, ¿no? Hay un cansancio de sentir tristeza y es difícil. Creo que yo pienso que el límite es muy personal. O sea, hay personas a las que les ayuda
el hacer cosas. Ya hemos hablado de esta habilidad que en la terapia que hacemos en Mantis, que se llama terapia dialéctica conductual, hay una habilidad que se llama acción opuesta, y la acción opuesta es hacer todo lo contrario a la emoción que estás sintiendo. Cuando la emoción que estás sintiendo no está muy justificada o cuando no te funciona mucho quedarte ahí mucho tiempo. Por ejemplo, si estás a punto de perder tu trabajo porque la tristeza te está arrastrando al grado en el que no te puedes parar y no puedes trabajar, entonces, o sea, es válido que estés triste, pero no te está sirviendo quedarte ahí porque tienes un riesgo alto de perder tu trabajo porque ya has faltado 4 días seguidos, ¿no? Entonces ahí toca hacer acción opuesta, que es fingir que estás bien y ir a trabajar como actuando un poco la felicidad o la tranquilidad. Y eso a veces te ayuda a cambiar un poco el estado de ánimo y se vale, o sea, sí es una técnica que aplica. Okay. Pero creo que es un equilibrio. Yo les puedo compartir un poco de algo que a mí me ha funcionado en etapas de mucha tristeza en mi vida, sobre todo en duelos, pérdidas fuertes, etc. Una psicóloga que yo quiero muchísimo hace muchos años me dijo, mira, dale una cita a la tristeza como si fuera alguien que toca tu puerta, así como que alguien tocara y ahorita quisiera platicar conmigo y yo le dijera, dame chance, estoy grabando un podcast, no me puedo sentar ahorita a platicar contigo porque estoy ocupada, déjame grabar el podcast y al ratito nos sentamos a platicar. Entonces, de esa manera, como que le dices a la tristeza, no te voy a ignorar, o sea, no es que te cierre la puerta y mande a los policías para que vengan por ti, porque eventualmente va a regresar, ¿no? Y tampoco es que les diga, ¿saben qué? Dejemos de grabar, dejemos de hacer la vida y me voy a sentar a hablar con la tristeza el tiempo que necesite, porque entonces detendría mi vida y eso sí puede tener un riesgo muy alto. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo una época donde estaba viviendo un duelo importante y algo que hacía era hablar mucho con mi tristeza y le decía, dame chance de cumplir mi horario laboral y al ratito me siento contigo. Y ya a veces en la tarde me ponía a llorar un rato, o sea, me ponía triste y tenía como mis tiempos de conectar con la tristeza. Entonces creo que ese podría ser un buen equilibrio entre ni el optimismo total de ve, sal a correr, trabaja, y tampoco el siéntete triste todo el día si quieres, todo el año si quieres, y si quieres no comas, no duermas, ¿no? Que también creo que es la razón por la cual decíamos que hay personas que escuchan música triste para sentir más la tristeza. Yo he tenido algunos pacientes que me dicen, es que me siento muy triste, pero no puedo llorar y quiero llorar. Y entonces, si es esta parte, pues es válido, o sea, saca lo que sientes, ¿no? Y entonces algunos me han dicho que viendo alguna serie o viendo a otras personas llorar o escuchar cierto tipo de música les ayuda a empezar a llorar y como a sentir ese reflejo de, ok, o sea, no pasa nada, está bien que llore. Y que se me hizo muy bonito esta parte como de la tristeza es ese estado como de recuperación, porque al final de cuentas, como decía André, o sea, si vemos nuestras emociones como así como subir y bajar, es cansado y entonces eventualmente en algún momento vas a estar abajo y se vale descansar y se vale que tengas ganas de dormir y se vale que quieras estar solo, pero revisar también en qué momentos eso te va a ayudar y en qué momentos no. Como nos decías, Coy, como de si yo cuando estoy triste me abrazan, pero es un momento en el que tengo que tomar decisiones y tengo que estar fuerte, entonces ahí es como sí te voy a sentir, pero ahorita no, joven, espéreme tantito, ¿no? Entonces sí es ir haciendo ese equilibrio que además lo que muchas personas nos dicen de échale ganas, todo va a estar bien, no estés triste, también es importante decir que no creo que lo digan desde el punto de como de, sí, de mala onda. Ajá, mala onda, sino tal vez realmente pues no sabemos muy bien qué hacer con la tristeza y con muchas emociones. Y entonces es como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya, no lo sientas. Justo yo les iba a preguntar eso. Bueno, como psicólogas es un poco de trampa esta pregunta, pero
qué tan cómodas se sienten con la tristeza de la ajena. Hasta cañona, ¿no? O sea, porque alguna vez un amigo psicólogo me decía, cuando empezábamos la práctica clínica hace muchos años, una vez estábamos dando una terapia a una mamá y empezó a llorar muchísimo, ¿no? Por cuestiones que traía. Y salimos y él me dijo, no manches, o sea, no puedo con ver a una mamá llorando, o sea, súper incómodo para mí, me genera mucha ansiedad, no sé cómo manejarlo. Y era en los inicios de nuestra práctica clínica. Yo hoy en día admito que en algunos casos me incomoda mucho, depende con qué personas, incluso a veces depende de la relación que tengo con esa persona, a lo mejor sí me duele demasiado porque es, no sé, mi mamá, alguien muy cercano, me es mucho más difícil reaccionar de una forma más sabia, que a lo mejor sí es con un paciente que tenga un entrenamiento para hacer eso, ¿no? O sea, el dolor del otro a veces puede ser muy fuerte. ¿Tú qué tan cómodo te sientes con ver llorar o triste a una persona? Es súper difícil y creo que coincidiría con lo que te comentaba tu amigo. Yo, por ejemplo, en cuestiones como un velorio, por ejemplo, ¿no? Híjole, me siento súper incómodo y la palabra incómodo no se refiere a que diga, ay, qué flojera poder estar en otro lugar, sino que realmente pasa esta cuestión de que a lo mejor decimos estas palabras de échale ganas o no estés triste porque no sé qué otra cosa decir, ¿no? Entonces se vuelve muy incómodo porque en mi caso me siento completamente inútil. O sea, no sé qué hacer. Siento que no hay algo que yo pueda hacer para ayudarle a la otra persona. Y eso es súper pesado para uno, bueno, en lo personal, ¿no? Me pasa en ese tipo de... sobre todo creo cuando la gente está pasando por un duelo, es donde más difícil se me hace. O sea, yo sé de antemano que la persona está muy triste, pero me siento incapaz de hacer algo y eso es muy, muy, muy difícil. Sí. Yo hace poco me tocó ir al funeral de la mamá de una amiga que tenemos en común, Alex y yo. Y el velorio fue a 10 minutos caminando de mi casa. O sea, yo podía ir caminando porque es muy cerquita de mi casa. Y me acuerdo cómo me pasaron 1000 justificaciones en la cabeza para no ir. O sea, fue como, no, pero es que ya es bien tarde y entonces mejor otro día le marco. Cuando me di cuenta que en realidad podía ir, tenía el tiempo, la distancia era cerca, pero justo me pasó eso y digo, yo me dedico a esto y digo comillas porque no te sirve de nada eso en situaciones personales. Y decía, pero es que, o sea, ¿cómo voy a llegar y qué le voy a decir? Y al final me forcé a estar ahí porque quería estar, pero justo sentí esta sensación de pues de que no puedes resolver nada, sí, ¿no? Y como de cómo reaccionas. ¿A ustedes les pasa sentir incomodidad con la tristeza ajena? A mí me genera incomodidad cuando una persona se siente triste y dice como, es que no quiero estar triste, es que ya no me quiero sentir así, es que ya quiero estar feliz y así. A mí eso me genera incomodidad porque incluso ahorita que los escuchaba como de no puedo hacer nada, me vino el pensamiento de por qué tendríamos que hacer algo. ¿Por qué no justo como, pues sí, permitirnos... a mí cuando yo me siento triste sí me ayuda y sí me gusta que me apapachen. O sea, yo me pongo triste por muchas cosas y lloro mucho así por tristeza en películas, con canciones, o sea, con un montón de cosas. Y sí me ayuda, pero también creo que es importante que así como cada uno siente la tristeza de diferentes maneras y siente tristeza por sus propias razones, justamente por eso creo que es importante que nos sentemos a escuchar a nuestra tristeza, saber qué le ayuda, qué necesita, para entonces también poder comunicarle a otras personas lo que nos ayuda. Porque el año pasado yo pasé como por un episodio de depresión como muy intenso y creo que hasta la fecha es el más fuerte en mi vida. Y yo había momentos en los que solo me sentaba así como, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? Y entonces yo tal cual le decía a mi papá, sobre todo como, a ver,
no voy a querer comer, no voy a querer salir, no voy a querer bla, 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 bla. Entonces voy a necesitar, aquí está la llave de mi casa, ven, sácame de la cama, llévame a tal lugar, no me preguntes qué quiero de comer porque yo te voy a decir que nada. Entonces tú eres mi papá, tú toma la decisión. Y entonces eso me ayudaba. Y ahora, cuando hay momentos, o sea, ahorita la verdad ya me siento wow. Es como muy, muy bien. Pero ahora hay momentos en los que justo este sube y baja, hay momentos en los que ya no me siento como tan como contenta y enérgica y pienso como pues es parte del proceso. Y a veces noto pensamientos como de, es que, ¿por qué no se puede sentir igual que ayer? ¿O por qué esto, no? Y entonces, igual lo que a mí me ha ayudado mucho de escuchar a mi tristeza y a otras emociones es como saber qué me funciona a mí para poder decirle a los demás, como, oye, cuando me sienta así, 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 por favor, solamente repíteme esta frase, una cosa a la vez, y ya. Entonces, por eso creo que es importante el tener en mente de, hay veces que no es necesario que nos esforcemos por salir de ahí. Y ahorita también en esta parte de la incomodidad, hablando de este primer capítulo de Los Simpsons de la depresión de Lisa, hay un momento en el que Marge lleva a Lisa a la escuela y Lisa va así como pues, toda triste y con su saxofón y así. Y Marge le dice, quiero que sonrías. Y Lisa le dice, pero no quiero sonreír. Y dice, no importa, agarra todos tus sentimientos y llévalos hasta abajo hasta que los puedas pisar y sonríe. Y entonces Lisa así como... Hace una sonrisa toda falsa, ¿no? Exacto, así como todavía más como súper fingida y difícil. Y entonces eso se siente peor. O sea, ahí habla como de la incomodidad de Marge. Y no me imagino para un papá o una mamá ver triste a su hijo. O sea, seguramente ha de ser la cosa más horrible. Pero nos sirve, nos ayuda. O sea, hay cosas en las que la tristeza nos nutre, nos da información. Entonces, la verdad a mí no me incomoda estar con personas que estén tristes. A ti, André. A mí no me incomoda estar con personas que estén tristes, me incomoda decirles a las personas que estoy triste. Ah, sí. O sea, me molesta, o sea, siento como, inclusive es algo físico, como que no me siento cómoda porque veo su expresión como no sé qué hacer. O sea, así como, porque yo sí soy una persona, okay. Yo sí soy una persona como, oye, Alex, estoy triste, y veo la cara del otro lado, veo la cara del otro lado como... Fuego, fuego. Híjole, y no hay nadie más. ¡Corre! La papa caliente, ¿qué hago? Entonces, eso me incomoda. Me incomoda que el otro... ¿Te incomoda incomodar? Sí, me incomoda incomodar. A mí Gracias. me pasa justo sí. eso. Me Entonces siento prefiero muy no identificada decirles a con las eso. personas. Y mi recomendación, esto sí es una recomendación hacia las otras personas. Yo siempre pienso, bueno, claro, May, yo les expreso como solo necesito que me escuches o solo necesito que me abraces. Pero bueno, esa es una persona que ya tiene identificado y claro comunicar a como mi tristeza, yo necesito tal cosa, ¿no? Pero si no es así, una de las cosas que a mí me funciona, no solo como terapeuta, sino como persona, es escuchar. Si la otra persona no me está diciendo, solo quiero que me escuches, necesito que me apoyes, yo le pregunto, ¿en qué te ayudo? O solo ofrezco mi ayuda como, aquí estoy para escucharte, si necesitas algo, si puedo hacer algo por ti. Y entonces, o sea, como que invito a la otra persona, inclusive es como, te puedo dar un abrazo. Hay personas a las que no les gusta que los abracen cuando están tristes. Yo soy una de esas personas, no me gusta, pero lo digo. Anoten. Entonces, o sea, yo no soy así como, ay... Bueno, en silencio con abrazos y palmaditas, o sea, no, pero creo que es de dos, que uno comparta al otro que necesita o que tú puedas preguntarlo. Entonces, personas cuando se sientan incómodas pueden preguntarme qué necesitas, Andrea, porque a mí me incomoda incomodar al otro. Ahora voy a equilibrar un poco ahí la balanza, porque a mí en ocasiones me ha incomodado que me pregunten qué necesito e incluso me enoja. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde no tengo idea qué necesito. O sea, de verdad no sé qué necesito. Estoy como en medio de una tormenta y lo que menos quiero es sentarme a ver qué necesito, ¿no? Y a veces a lo mejor solo estoy hablando de lo que siento porque me salió en ese momento, no sé, alguien me preguntó y yo empiezo a hablar. Y muchas veces cuando me han preguntado, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Es como, no me preguntes, no tengo idea. No sé,
no sé, ya, o sea, es como, yo creo que a veces puedes escuchar solo con prestar atención y a veces no es necesario que preguntes qué necesita alguien, porque a veces creo que lo puedes alcanzar a notar si prestas suficiente atención. Si alguien te está platicando y a lo mejor ves que ya empezó a cambiar el tema o que simplemente se fue a hacer otra cosa, tal vez es como, bueno, ya le doy su espacio. O sea, a lo mejor ves que se queda ahí, que se acerca un poco, es como, bueno, a lo mejor sí puedo darle un abrazo, ¿no? Pero creo que es mucho de estar, ser... Y creo que es mucho de notar y que también se vale decir como, no, ahorita no, y reaccionar a eso. Pero también creo que es muy difícil tener la claridad de qué necesitas, porque ahora todo esto también es, la tristeza es una emoción cambiante. Por ejemplo, yo hace rato dije, en algunos momentos no me gusta recibir un abrazo en algunos momentos de tristeza, pero en otros momentos sí. En otros momentos me encanta que me abracen y que me apapachen. En otros momentos me gusta que me pregunten cómo estoy y en otros no. O sea, depende mucho del tipo de tristeza, de por qué es la situación. Entonces yo creo que el mejor regalo que le puedes dar a cualquier ser humano en tristeza o en otras emociones es atención plena, o sea, escuchar con todos tus sentidos, no solo con los oídos, sino observar a la persona y como paciencia, o sea, de solo ir notando cómo está y qué necesita y ya. Y regular tu propia incomodidad con tu propio sentimiento de, ¿qué hago? Y tratar un poco de soltar esta idea de que tenemos que hacer algo, ¿no? Que nos pasa a todos como, bueno, ¿cómo le ayudo? Que le doy algo, le doy comida, le doy un abrazo, resuelvo alguna situación. Es decir, tolerar la incomodidad de no hay nada que hacer y solo tal vez estar aquí y ya, ¿no? Bueno, es Alex, difícil. ¿Listo? Vamos a practicar. ¿Anotaste los 5 tips? Sí. Estamos listos. Ahora, hace rato, volviendo un poco a la función de la tristeza, hablábamos de las canciones y de cómo te da inspiración. Y me gustaría que platicáramos también de las personas que viven un poco un estilo de vida triste, si se pudiera llamar así. Y aquí el gran fan de Van Gogh. Creo que podríamos hablar un poco de... Te toca hablar de eso. Como en la exposición de secundaria. Te toca. No, sí creo que hay personas que también eligen, se podría decir como un estilo de vida. Pues es que, por ejemplo, ¿Triste? O sea, el blues es un estilo de música, o sea, blue, como triste. Entonces, como decíamos, nos lleva a ser reflexivos, a crear. Y justamente una de las personas, o sea, hay muchas, pero una de las personas que ha estado o que estuvo en un periodo de muchísima creación en estados de tristeza, pues fue Van Gogh, Vincent Van Gogh. Pintante de cuadros. Pintor impresionista. No, es que yo se los comentaba a las chicas un poquito antes de empezar, pero bueno, de entrada Vincent Van Gogh es así como mi máximo pintor. Bueno, ya se volvió muy popular, muy popular. Yo lo seguía desde antes de que fuera famoso. Antes de que fuera famoso. Pero sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no podía seguirlo antes de que fuera famoso porque, o sea, sí, no, exacto. Pero bueno, es que el caso de Vincent Van Gogh es también, no es nada más que, pues sí es triste, tuvo una vida muy difícil, aunque hay que mencionar como que él no es nada más que fuera triste, sino que él tuvo muchos problemas emocionales. Él estuvo incluso internado, estuvo en tratamiento psiquiátrico. Lo que me gusta de Van Gogh es que se internaba solo. Sí. O sea, decía, necesito ayuda, iba y se internaba. Sí. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, él es uno de los personajes. A lo mejor sí sus problemas eran mucho más grandes que solamente la tristeza, pero creo que sí es una de las personas que yo ubico más, que utilizó como sus emociones para plasmarlo en sus obras. Y resulta algo curioso porque como el hecho de que él sacara, por poner una emoción, insisto, seguramente no es la única, pero bueno, la tristeza, y lo usara a lo mejor como un medio de inspiración para hacer estas pinturas que tiene, pero como a la vez
esa aura que tiene y que podemos ver, a lo mejor, a pesar de que nació de la tristeza, ahora alguien que la ve le puede dar felicidad, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tiene pinturas, por ejemplo, mi cuadro favorito de él es el del campo de trigo, cuervos sobre un campo de trigo. Ahí sí ya estaba bien. Sí, ya de las últimas obras que él tiene. Y lo ves y realmente puedes notar en ese cuadro una emoción súper triste, ¿no? Es un caminito que se va perdiendo ahí en un horizonte muy oscuro con unos cuervos negros. Entonces, a lo mejor sí tú sientes esa, no sé, tristeza o a lo mejor o alguna otra emoción que te genere. Pero a la vez el hecho de ver esa obra, pues también te puede dar felicidad, ¿no? Es como raro porque a lo mejor sientes algo, pero también dices, wow, qué maravilla, ¿no? Bueno, en mi caso, que yo soy un fan un admirador de su trabajo. Entonces, es chistoso esta parte. Seguidor. Y podría hablar de él durante las próximas 3 horas, bueno, así que prepárense. Sí, no, ahorita que dijiste eso, me gustaría preguntarles, digo, nosotros hemos platicado mucho de esto, pero compartirlo con quienes nos escuchan y nos ven. ¿Es posible sentir tristeza y otras emociones a la vez? O sea, por ejemplo, Alex habla ahorita de cómo este cuadro que salió de una emoción de tristeza, hay gente a la que le puede generar felicidad o incluso enojo, no sé, otras emociones, ¿no? Entonces, se puede estar triste y feliz, triste y enojada, triste y contenta, ya dije contenta, feliz. A mí me pasa algo muy curioso y mis amigas se ríen de eso porque compartimos playlists en Spotify. Entonces mis amigas ven como pues mis playlists y dicen, seguro Andrea está en el gimnasio. Porque pongo las pistas más tristes para ir al gimnasio, así como, qué triste fue decir. ¿En serio? Sí. En la caminadora. Cuando nos adorábamos. Te lo juro que sí soy. O sea, mis amigas son como, ay, Andrea. Y yo así como, José, así como con todo en el gimnasio, como... Te lo juro que sí. Qué interesante. No sé, como que siento que tiene un efecto en mi experiencia en ese momento, como que me permite estar concentrada solo en eso. Como que sí atrae muchísima de mi atención y sí siento como una paz muy particular que me hace estar presente. Entonces, o sea, obvio, hay veces en donde digo, o sea, la gente ha de pensar que estoy súper despechada. O sea, de verdad, hasta mi mamá me ha dicho, Dios, ¿no? Porque luego voy en el carro y me pasa un poco lo mismo. Como que uso mis playlists tristes, así como la sad de la más sad de todas las pistas que tengo, para tener momentos o experiencias en donde me concentro solo en eso. Wow, estás como una persona que conocí una vez que para dormir escuchaba metal así súper pesado y entonces estaba así en su cama como... Y estábamos en un viaje de varias compañeras, como que todas volteamos así de, ¿todo bien? Ah, sí, es que estoy escuchando, la escucho para dormir. Ah, ok, así. Bueno, yo escucho salsa y bachata para correr y, o sea, sé que tal vez es más común, pero no, por ejemplo, estas playlists de beats como así súper fuertes para entrar en, que hasta dicen cardio. Y sí, no, a mí no me cero o sea, ayudan, como sí, que no, siento que me apresuran, me estresan. Siento que me estresan, exacto. O sea, siento que la tristeza, porque sí siento tristeza, o sea, Te estoy relajas. en el gimnasio así casi como Gavilano Paloma. Con todo el sentimiento. Y yo creo que la gente va a decir, ay, amiga. Me imagino escuchando a José corriendo, pero con una cuba en la mano. Con una chela así de, ay, la vida. Sí, es que no quede huella, ojalá que te mueras. Y yo estoy ahí en el gimnasio con esas canciones porque de verdad creo que tiene como que disminuyen mi tensión. Y justo con los beats me pasa lo contrario y me siento súper dispersa. Como que mi mente puede entrar como en momento de rumiación. Entonces no me ayudan a sentir, o sea, porque sí siento esa tristeza y lo disfruto. O sea, entonces tú puedes estar, digamos, triste y motivada por el ejercicio al mismo tiempo, sí. ¿no? Ese es un ejemplo. Triste y concentrada, yo diría, porque, o sea, a veces siento que es más el tema de la concentración en la emoción en particular. Ok. Tu cara de Alice. Qué interesante. ¿Tú, Mike?
estaba pensando como cuáles serían las dos emociones que puedo yo experimentar. Porque, bueno, hace poquito terminé una relación de amistad porque ya era como... Momento. Pues digamos, ajá, pero era como algo que ya era incompatible con algunas cosas en mi vida. Y entonces sí me puse triste y la otra persona también, pero también sentí como tranquilidad y también algo de, pues sí, como alegría, porque al final poder como poner esa, no sé, como ese fin, me abría como la puerta para otras cosas. Entonces, no fue tanto así como que yo dijera, ah, sí, estoy triste y ahorita lloro, pero bueno, ya, ni modo, ya vamos a ponernos felices. No, sino que sí estaban las dos cosas al mismo tiempo. Sí era como, hasta me dijeron como, ¿y no vas a llorar? Y sí se me llenaron los ojos de lágrimas, pero fue como, pues sí, pero es que también me siento como aliviada. O sea, y ni siquiera era que fuera una amistad como que me hiciera daño o así, sino que más bien estaba siendo difícil como llegar a ciertos objetivos que yo quería. Entonces, pues fue como... Podías paz. sentir alivio y tristeza. Que también hay combinaciones difíciles. Para mí la peor que existe y la más difícil de sentir es tristeza con ansiedad o miedo. O sea, cuando no solo es tristeza, sino también tienes ansiedad o tristeza con enojo. Son como Uy, es un combo pack bien divertido, ¿no? Sabores fuertes, intensos. Es como pedirle el salsa extra picante. Como el meme del perrito que está sentado y está entrando en llamas así. Nada más estás así como, no sé qué hacer. Y pues para ir al final de ir concluyendo un poco con todo este tema que podría dar para mucho, pero creo que vale la pena compartir todos, incluso los no psicólogos, como que nos ha funcionado en nuestras experiencias para manejar nuestra tristeza o la tristeza de otros, ¿no? Ahorita que hablamos de la incomodidad que puede ser ver tristeza a otros. ¿Qué les ha funcionado? ¿O nada les ha funcionado? La verdad es que, como decías hace un ratito, todas las tristezas son diferentes, inclusive en nuestras etapas, como tal vez antes yo hacía algo diferente, cuando era más adolescente, tenía como un par de años menos que ahora. 2 años, tenía 2 años. Cuando tenía un par de años menos que ahora porque sigo siendo joven. Siento que pues, podía hacer cosas diferentes, pero hoy, bueno, como que antes sí era más evitativa como con mi emoción de la tristeza, pero hoy la verdad es que yo sí desahogarme es lo mío, es como pues mi chelita y sé que no necesariamente va a ayudar, pero me voy a poner una canción triste y la más triste y pues lo voy a sentir. Entonces desahogarme me da mucho alivio después e inclusive pues me gusta mucho acompañar a las personas cuando están tristes porque siento que se desahogan, entonces como solo estar. Entonces eso es lo que a mí me ha funcionado. ¿A ti? ¿Me toca? En lo personal, a mí me ayuda la música. O sea, siento que sí es como mi vehículo. Bueno, no vehículo, sino como que un acompañante. Entonces, insisto, yo no niego la emoción de la tristeza. No le huyo. Ay, qué valiente. Sí. No, siento, es que, ¿saben qué? Creo que... No sé si esté bien o mal, pero creo que como que le he agarrado el modo de disfrutar el momento en el que estoy triste. A lo mejor si es algo muy personal, es un momento en el que a lo mejor decido yo estar solo, me siento triste, pongo música, pero como que lo que a mí me ayuda, aparte de esta cuestión de la música, es como que aplicarlo en algo, sacarlo creativamente en algo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con mi vocación. Entonces, no sé, me puedo poner a hacer un dibujo, me pongo a pensar en algún proyecto que tenga como alguna salida artística, ¿no? Plástica. No sé, hace tiempo escribía mucho, bueno, creo que lo sabes, hace muchos años yo incluso estuve en un grupo o me dio por mucho tiempo escribir poesía. Entonces, como que siempre esta cuestión de sacarlo de alguna manera, no sé si sacarlo, sino como dirigir esta emoción en algo artístico, a mí siempre me ha resultado.
Yo creo que yo coincido contigo en la parte artística, pero más hacia el baile. O sea, el episodio pasado hablaba de un cuento de la tristeza en el cual la tristeza toca la puerta y entonces pues una niñita empieza a hablar con la tristeza y a conocerla. Y hay un punto en el cuento que dice, mira qué cosas puedes hacer con la tristeza, como la tristeza en qué cosas puede acompañarte en tu día a día. Y entonces yo me he dado cuenta que hay varias cosas que yo puedo hacer en compañía de la tristeza. Una de ellas, afortunadamente, es bailar. Yo he podido bailar en los momentos más tristes de mi vida y de hecho lo he hecho justo en los momentos más tristes de mi vida, es cuando más he bailado. Ya después por hábito me he quedado ahí, pero incluso he podido bailar un poco así, limpiándome las lágrimas y yo siguiendo bailando. He podido hacer deporte bailando, o sea, alguna vez hasta pensé, la gente va a pensar que estoy loca, pero iba corriendo porque soy corredora y así limpiándome un poco las lágrimas y seguía corriendo. Entonces puedo correr, puedo bailar y en ese momento siento que puedo expresar lo que estoy sintiendo en esas dos cosas. Entonces a mí eso me ayuda, irme a bailar e irme a correr, porque lo puedo hacer independientemente de más bien con todo y la tristeza que estoy sintiendo. Y creo que algo que también me ayuda es desacelerar mi vida. O sea, en los momentos más tristes de mi vida lo que hago es hacer menos cosas, porque a mí no me ayuda a sentir como el estrés y la saturación de cosas. Entonces le bajo a lo que puedo para irme con calma y también como compartirlo con pocas personas, porque a veces me satura. Al final la gente cuando te quiere te pregunta cómo estás y eso es lindo, pero a veces es mucho y como que a veces ni siquiera yo tengo muy claro cómo estoy, entonces darme mi espacio primero a mí, eso me ha ayudado a mí. A mí me ha ayudado pensar que es temporal y que hay que al final de esa experiencia de tristeza va a haber algo que voy a haber aprendido como de mí misma. Y también me sirve mucho como autovalidarme, así como casi forzarme a identificar como, a ver, ¿por qué tiene sentido que esté triste? Y luego es como, ok. Y entonces me sirve mucho, cual princesa de Disney, echarme a llorar y así como gritar y berrear y así como... O sea, me gusta, me sirve, me ayuda. Y para otras personas, la verdad es que como que estar, como así como vengo y me siento aquí al ladito y ya, eso es como lo que me ha ayudado y sigo abierta a tener como más cosas que puedan ayudar a diferentes personas. Así que compártanos en los comentarios sus estrategias para manejar la tristeza a la gente que nos está viendo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que si es posible nos sigan dando like, seguir, estrellitas y todo eso que nos ayuda a llegar a más gente. Y les agradecemos los comentarios. Síganlos haciendo, nos ayudan mucho, sobre todo si tienen sugerencias de otros temas o comentarios de esto que estamos platicando hoy. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto del podcast como de Mantis. Y recuerden que esto es... Hazlo simple. Hazlo simple. Hazlo simple, todo junto y sin espacios. Sí, hazlo simple. Hazlo siempre. Oye, esta vela está quemando el pastel porque ya se fue muy adentro. Pues soplale, ¿no? André, ¿te puedes hacer tantito más para allá para que...? ¿Cuánto más se llama aquí? No, pues nomás me siento ahí al lado de ti. Así. Ajá, las pegamos y... Es más, así es como vamos a grabar. Así es como Así vamos a grabar todo. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Estás metiéndote a mi micro.